Está con nosotros el diputado Leandro Busato. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, gracias. ¿Qué opina de esto que estábamos hablando? Digo, hablamos ahora de salidas transitorias a través del caso de Micaela. Es un poco lamentable que tenga que haber un caso de esto para que de repente se empiece a hablar del tema, que generalmente dura 2 o 3 meses y después otra vez alguna otra noticia lo tapa y pasamos a otra cosa. Sí, yo creo puntualmente que el tema de seguridad, porque en definitiva es un subtema del gran tema de la seguridad, tanto a nivel país como a nivel provincial, ha generado movilizaciones legítimas y reclamos porque es un problema que la democracia todavía no ha podido resolver. Inclusive quienes defendemos la gestión del gobierno anterior tenemos una contradicción íncita, digamos, ¿no? Habiendo reconocido la mejora en la calidad de vida de los argentinos, los índices de inseguridad no necesariamente han disminuido, por lo cual no todo lo que tiene que ver con la inseguridad está vinculado directamente a la pobreza. Vos podés manejar y mejorar la calidad de vida de muchos argentinos y sin embargo en los barrios siguen viviendo de modo inseguro. Ahora, que los reclamos legítimos y los planteos que hace la ciudadanía reciban recepción en la política me parece muy bien. Lo que me parece mal es que muchas veces sobre esos reclamos legítimos desde la política se generan respuestas espasmódicas que muchas veces están más dirigidas a situaciones de ansiedad que a situaciones que tienen que ver con trabajar en problemáticas de fondo. Y en esto me refiero puntualmente a lo que ha sucedido, por ejemplo, con el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, donde nosotros, y creo que gran parte del sector del oficialismo también ha reconocido que un endurecimiento de los procesos penales no necesariamente está vinculado a un mejoramiento de la administración de justicia, ni mucho menos a un mejoramiento de condiciones preventivas para que los delitos no ocurran, ¿no? Cuando el jueves 17 se sancionó la norma que planteaba una reforma al Código Procesal, algo que recién usted mencionaba, el senador Lisandro Enrico dijo: algunos diputados tienen miedo de meter preso a los delincuentes, haciendo referencia a diputados de su bloque, del PJ. Bueno, en primer lugar, yo no tengo ni miedo ni tengo valor, no me corresponde a mí meter preso a nadie, digamos, ¿no? En todo caso, hay un poder que se llama Poder Judicial, que es el que generalmente suele tener esa decisión en mano. Lo que pasa es que algunos senadores están tan acostumbrados a manejar tanto los departamentos que ya han perdido el límite de los poderes entre sí, digamos, ¿no? Son gobernadores, son legislativos y además manejan el Poder Judicial o intentan manejarlo. Entonces quizá el caso de Enrico pasa por ahí. Pero yendo más a la cuestión también de fondo, me parece que deberíamos manejar este tipo de problemas con un poco más de responsabilidad. Todavía estoy esperando que algunos senadores, o puntualmente el senador Enrico, nos demuestren con cifras concretas cómo, endureciendo el sistema de penas en Argentina, por ejemplo, a partir de las leyes Bloomberg, se ha mejorado la problemática de la seguridad o cómo algunas situaciones han dejado de pasar. Todo esto claramente en algunos casos en fragancia con lo que establece la propia Constitución y en situaciones que han claramente llevado a un proceso de inconstitucionalidad, que lo que han hecho desde esas reformas es darle más trabajo a los abogados y más trabajo a uno de los jueces. ¿Es demagogo para usted lo que dice Enrico? Yo creo que hay una situación de demagogia punitiva instalada. Me parece que es fácil hablar de endurecer las penas, de inclusive de exacerbar algunos sectores reaccionarios que han claramente confrontado con la democracia en los últimos años sobre la visión de la seguridad y montarse en una situación, vuelvo a repetir, legítima para desconocer claramente un proceso o un ordenamiento jurídico que está establecido en la propia Constitución y en los tratados internacionales. Lo que digo es, si vamos a dar una discusión franca, primero asumámonos dónde estamos parados, cada uno en su lugar. Yo creo que esto no es un problema, debe ser un motivo que debemos sincerar las posiciones de cada uno en términos ideológicos. Y después propongamos reformas de fondo que realmente nos permitan cambiar el sistema. Porque si lo que pretendemos cambiar en Argentina son algunas cuestiones, tendríamos que revisar el ordenamiento penal y a su vez el ordenamiento constitucional y a la vez el ordenamiento supraconstitucional al cual nosotros adscribimos en nuestra propia Carta Magna, digo, ¿no? Enrico debería ir a reclamar a San José de Costa Rica o debería reclamar al Congreso Nacional que modifiquemos la Constitución, que nos salgamos claramente de un proceso garantista, que no es, según él, no es lo que él pretende el garantismo de dejar preso a los tipos que delinquen. El garantismo tiene que ver básicamente con un sistema de leyes que permitan ponerle un freno al poder inquisitivo del Estado en algunas cuestiones y que permita que cualquier persona afronte un proceso penal con las mismas garantías que lo haría cualquier otra persona, evitando la estigmatización, ¿no? Es que hay una sensación también que en la sociedad de: a mí no me va a pasar si yo no hago nada, yo me porto bien.
A mí no me va a pasar. Porque endurezcan las penas, que endurezcan el sistema penal, que sean más resueltos, si al que se porta bien no le pasa nada. Y hay pocas voces que se paran a plantear, che, esto es un boomerang para cualquiera. Y esto es dejar en manos de decisiones de 2 o 3 personas la posibilidad de la vida en libertad, muy probablemente de gente inocente. Sí, pero además yo, Juan, te planteo, digamos, una situación que solemos ver. Es fácil relatar el final de la película o hacer hincapié en el final de la escena. Ahora, ¿qué proponemos nosotros o qué hace la política para generar un programa de testigos eficiente? Lo tenemos sancionado en Santa Fe y no funciona. No funciona. Poner en funcionamiento la Policía de Investigación Judiciales para todo lo que tiene que ver con la tarea de elaboración de las pruebas para la Fiscalía y no funciona. ¿Qué pasa con las armas? Hay un mercado de armas clandestino en Santa Fe reconocido por el propio ministro de Armas de Guerra de 9 milímetros que sigue siendo un mercado negro al acceso o libre para que acceda cualquier delincuente. ¿Qué pasa con la ley que prohíbe los cabarets y la whiskería? Porque en el Senado no salió nunca. Senado que ocupa, o el Senado en el que está el senador Enrico, entre otras cosas. Digo, Santa Fe sigue abierta la posibilidad de tener whiskerías y cabaret. Digo, para evitar los casos de trata. Entonces, hablar o situarse exclusivamente en el endurecimiento de pena me parece que desde mi punto de vista es una parte de la discusión. Y generalmente se generan sobre esa base, bueno, reclamos legítimos que no tienen que ver necesariamente con la realidad. Digo, ¿no? Esto cuando es el mismo discurso que para bajar la edad de imputabilidad a los menores. ¿Dónde está demostrado que los chicos delincan más a los 14 o 15 años que a los 17 o 18 años? ¿Dónde está demostrado eso? ¿Dónde estadísticamente el 3 o 4% de los chicos están involucrados en un hecho delictivo? ¿Dónde está estadísticamente comprobado que los mayores utilizan los menores para mandar a delinquir? Entonces, creo que deberíamos ser responsables, digo, ¿no? En todos los sentidos. Y de todos los lugares, digo, ¿no? Hay pocas, y lo planteábamos acá, Kiko, recién veíamos fotos de uno de los penales de la cárcel de Santa Fe. Yo tengo la sensación, no sé si la van a compartir mis compañeros, que cuando éramos más purretes en el periodismo aparecían de manera más impactante, más seguida, además, situaciones que se daban anormales adentro de los penales. No sé si había más control, más requisas, una oposición más fuerte, más contundente laburando en esto. Realmente uno mira lo que pasa dentro de los penales de Santa Fe, estamos lejos de cualquier estándar de que alguien se pueda recuperar adentro de esos penales. Y hace mucho tiempo que viene esto así. Digo, sí. Esto no es un planteo, es una conversación posible. Es imposible porque no hay forma presupuestaria de llevarlo adelante. Me parece que también hay que empezar por plantear esto, ¿no? Sí, a ver, hasta hace 3 años la mayor parte de las personas detenidas en comisaría tuvo que salir a partir de habeas corpus interpuestos en aquel momento por el defensor general. Estaban hacinados en las comisarías. Vos lo sabés bien, Héctor, porque ha elaborado el tema. Había superpoblación en comisaría de personas procesadas sin condena. Digamos, ¿no? A razón más o menos de una superpoblación en el orden del 100%. Digamos, una comisaría con lugar para 11 personas tenía 25 o 26 personas. Bueno, ahora se terminó eso. Se terminó relativamente. Ha habido, felizmente, a partir de los habeas corpus que interpuso Ganón en su momento y a partir de una decisión política de la provincia, porque estaba obligado a cumplirlo, ha habido construcción de nuevas unidades penitenciarias y ampliación de las que hay para generar un proceso de mayor ordenamiento. Ahora, los niveles de hacinamiento todavía en los penitenciarios son altísimos y en algunos casos escandalosos. Digo, Lirar es una situación, digamos, insoportable, no desde el gobierno de Wiener, del gobierno ya de Obey, desde Wiener, desde Bonfatti, pasando por Lichi. Todos los gobiernos han fracasado, o la democracia hemos fracasado todavía como provincia, para generar condiciones de detención de un menor que impida que sea un calvario y que lo lleve a salir de esos lugares con mayor fortalecimiento sobre el delito, digo, con mayor vocación por delinquir, porque está totalmente fuera de sí, fuera de las medidas educativas, con un desprecio profundo a la fuerza de seguridad, que además lo castigan durante todo su pasar y le hacen vivir un calvario, bueno, y condiciones desde el Estado, de mi punto de vista, que dejan bastante que desear. También hay que decir las cosas como son. Los trabajadores del servicio penitenciario todavía están en limbo, en donde no tienen el estado policial, pero no tienen
las ventajas que tienen o las situaciones que tiene la propia policía, no están reconocidos como trabajadores estatales en algunos casos en términos del mismo estatuto que rige otras profesiones. Entonces hay toda una situación que yo creo que hay que revisar, pero que sin lugar a dudas creo que por lo menos en Santa Fe y en la Argentina han fracasado o están fracasando. Tenemos que repensarlo, ¿no? ¿Cómo administrar también en las cárceles las profundas horas de ociosidad que tiene el preso dentro? Hay presos que deciden por las suyas trabajar, va a tener un oficio, estudiar, y hay presos que no, y es un empujón que debe el Estado proponer. Si vemos esa foto que mostró Juan recién de gente con mucho tiempo muerto dentro de las cárceles, es también porque falta una oferta de reemplazar el ocio con laburo, con estudio, con otras actividades. Y me parece que eso es una deuda que lo intentó hacer Fernando Rosúa mientras estuvo en el servicio penitenciario. Creo que lo intentó hacer hasta cierto punto Leandro Corti cuando estuvo a cargo del servicio penitenciario, y después me parece que se fue desvaneciendo esas ideas de poner al preso en condición, sacarlo de la condición de ocio y ponerlo en condiciones de actividad. Porque obviamente en situaciones de ocio, en el mundo libre y en el mundo privado de la libertad, es cuanto más macanas pensás hacer también, ¿no? ¿Fue una contrarreforma lo que al sistema de enjuiciamiento penal lo que se votó en la legislatura? Sí, atenuada finalmente, pero una contrarreforma al fin. Me parece que cuando uno revisa el espíritu del legislador en la sanción de la 12376, creo que es la del Código Procesal Penal, y cuando revisa inclusive el espíritu del legislador o la palabra del propio ex fiscal general Julio de la Sábal en la 13013 o de la 13014, uno se da cuenta que claramente esta reforma procesal penal atenta contra el espíritu de aquella reforma procesal penal. El proceso penal tal cual se pensó en Santa Fe, se pensó, además de la característica de oralidad, de un sistema acusatorio, además de la cuestión de la publicidad, y además de la cuestión de tener claramente un sistema de justicia muy participativo en la sociedad, se pensó claramente con un proceso penal sin gente en las cárceles, con mayor garantías y con mayor celeridad. Todas estas cuestiones, bueno, me parece que están temblando, digo, ¿no? Aun cuando se haya atenuado lo que vino del Senado, que era una cosa espantosa, inclusive espantosa en términos pero lo digo más allá de la postura ideológica, espantosa en términos de legalidad. Iba camino a un festival de inconstitucionalidad lo que vino del Senado, porque digamos atentaba contra todas las normas establecidas de la Constitución argentina. Bueno, a pesar de que se atenuó eso, la detención, prolongar las detenciones por averiguación de antecedentes, 8 días. digamos, 8 días, eso hace ruido por todos lados. La figura de la gente encubierto, o sea, mandar a delinquir a una persona con la idea de traer pruebas para aportar el delito, digo, un registro de libertad condicional. O sea, vos salís y estás en un registro para que la gente vea un proceso de estigmatización permanente, digo, no visto aparte en otros lugares, digo, la verdad por lo menos no visto en la Argentina, digo. Y eso es decirle a la gente que uno está trabajando por la seguridad, para mí no es decirle a la gente que uno está trabajando por la seguridad. Para mí es hacerla fácil, digamos. Tirar un montón de cosas a la mesa sin analizar, sin contextualizar y sin medir los efectos de la legalidad y quedar bien con algún sector diciendo que uno está trabajando por la seguridad. La verdad que yo valoro el trabajo de algunos senadores porque en su momento nos tocó compartir con ellos, por ejemplo el caso de Traferri, en su momento la sanción de la ley de investigación judicial. Me parece que esa es una ley que suma en favor de tener un mejor sistema de seguridad en la provincia de Santa Fe o un mejor funcionamiento de la justicia. La ley de protección de testigos, que en su momento trabajamos con Hugo Marcusi, cuando era senador por el departamento de la capital, suma porque además creo que son herramientas que estaba necesitando el propio sistema y que lo estaban reclamando. Bueno, ahora esto, no vi ningún fiscal que me diga, no, la verdad que gracias a la gente encubierta yo voy a tener la posibilidad. Muchachos, ¿qué hacen falta? Más computadoras, te lo dicen todos los fiscales, más personal, que dejen de trabajar tanto pasante y la corte designe los funcionarios que tienen que seguir, que se cubran las vacantes que tiene que haber. Bueno, ¿por qué no empezamos por eso, que es lo más fácil? Y cuando tengamos el sistema funcionando en pleno, vemos realmente si hace falta modificar alguna de las leyes o no. Diputado, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes.